Lo primero que hace una dictadura es quemar libros, quemar libros, quemar libros. Porque el libro es la mayor representación de la libertad para el ser humano. De la tiranía. Bueno, a los niños solo hay que decirles que nos tocó una de las etapas más desgraciadas de la historia de Chile, en la cual la ineptitud, la mediocridad y el terror reinó permanentemente, y que en verdad la experiencia no se puede comparar con la Shoah, el Holocausto judío en Alemania, pero que esta era una línea discipular de las dictaduras de militares. Ahora, lo grave de esto fue que las Fuerzas Armadas dieron un golpe contra su propio, le declararon una guerra a su propio pueblo. Y eso es lo más dramático y creo que es lo que vale. Ahora, también yo creo que hay que alentar a toda la gente joven que tome conciencia de que ese momento hay que mantenerlo en la memoria, porque nunca existe la imposibilidad de que pueda repetirse. Espero que nunca más, pero el nunca más no existe en la historia. Y yo creo que habría que advertirle que la nostalgia de la autoridad puede llevar al límite inenarrable y al momento en que ya no hay vuelta atrás. Ese es el gran problema. Él era un hombre que tenía la virtud de acordarse de los nombres de todas las personas que lo visitaban, y a uno le daba la sensación de que era ya un invitado de privilegio. Era una cosa muy linda, pero además, como yo había vivido en Temuco, muchas de las conversaciones se referían a Temuco, y él hacía recuerdos en los cuales pensaba en su infancia, en las salidas con el padre. Hay poemas dedicados a eso, la salida con el padre en el ferrocarril que llevaba desde Temuco a Nueva Imperial y a Puerto Saavedra, y que se le iba mirando y se bajaba, como era muy lenta la subida, se bajaba y exploraba buscando animalitos, insectos, ciervo volante, la madre de la culebra, etc. Y oliendo la naturaleza. Era un hombre muy apto para que las sensaciones ocuparan un lugar que él prefería antes que las labores de la inteligencia. O sea, se dejaba llevar por los olores, por los colores, por ciertos ritmos. El alto vuelo sigo con mis manos. Honor del cielo, el pájaro atraviesa la transparencia sin manchar el día. El mundo es una esfera de cristal. El hombre anda perdido si no vuela. No puede comprender la transparencia. Como digo, yo aprendí a leer en las paredes de mi casa. En las paredes de mi casa. Yo me enteré de un golpe militar en las paredes de mi casa. Ya, en mi casa los alumbrábamos con un chonchón o una vela. La vela eran para momentos especiales cuando llegaban visitas. ¿Ya? Eso era pero yo en un chonchón ahí aprendí a leer en las paredes de mi casa. Entonces, había un libro en la casa de la abuela que era de primaria. Y ahí empecé a leer mis primeros, y salían varios cuentos. Y me cautivó y me enamoré de un poema. ¿Cuál podría ser? La cabra de Óscar Castro. O sea, ese poema, y yo, gracias a Óscar Castro, estoy acá en Colchagua, gracias a Óscar Castro estoy escribiendo poesía. Él fue mi maestro y fue mi ángel, Óscar Castro. Lo que son las coincidencias de la vida. Si, mire, imagínense, un lugar tan lejos, un niño
un niño pate pelado, ya, minero. Rodeado de cabra. Y ese anda comiendo albahaca. ¡Ay! La veo esa cabra, la veo blanca como un queso. No, la veo, no. Ese poema me mató y de ahí, quizás, de hecho yo estoy escribiendo de los 8 años. Yo de los 8 años escribo. Pero el poema que realmente a mí me dio un golpe y me impactó fue La cabra de Oscar Castro. Bueno, a los estudiantes, a la gente joven, yo trabajo mucho con estudiantes, mucho con gente joven, hay mucha poesía. La poesía no es algo fome, la poesía es toda la creatividad, el lenguaje coloquial, el lenguaje de los jóvenes está lleno de poesía, porque la poesía es creación, poiesis viene del griego. Entonces, leer, mezclar las cosas también, existe la música, existe una poesía en el hip hop, existe en el rock, todas estas mezclas que se pueden hacer sacan esta chispa que es ser más y no ser menos. Yo creo que la cultura no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento, ni de cosas pesadas, ni fome. Y cuando uno conoce, se comienza a entusiasmar inmediatamente. A leer a Gonzalo Rojas, sus poemas de amor, a leer a Nicanor Parra, a leer a Óscar Jana, los grandes poetas chilenos.